Se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que ha desgarrado no solo la vida de miles de personas, sino que ha desgarrado a Europa y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, también a la OTAN y a la histórica relación transatlántica. Trump tenía a Vladimir Putin como dirigente modelo y en este primer mes en el despacho Oval, pues no ha cambiado de opinión. Trump en solo un mes ha pateado el tablero internacional económico, comercial y de seguridad nacido tras la caída del muro de Berlín. Regresa la política internacional de zonas de influencia, regresa el Kremlin y en su intento de arrinconar a China, Washington apabulla a sus propios aliados en una guerra de aranceles de incierto futuro. Europa, entre tanto, busca su propio camino dividida, con Francia y Alemania sin liderazgo claros. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. La guerra de Ucrania dura ya 3 años, 3 años de bombardeos rusos sobre el país del este europeo. Y Donald Trump cumple un mes en la Casa Blanca en este segundo mandato de alta tensión internacional y comercial. En un mes, Donald Trump ha amenazado a todo el mundo, menos a Putin, con todos los males del infierno arancelario. Su objetivo es China. Y para aislar a China está dispuesto a conceder a Rusia lo que desee. Pero en el camino no solo abandona Ucrania, sino que Trump amenaza con golpear a prácticamente todos sus socios y aliados tradicionales de los Estados Unidos, ya estén en América o en Europa. Trump busca recuperar aire económico, industrial y fortaleza para su nación, aunque sea a costa del entramado internacional que ha sustentado precisamente a la potencia estadounidense en los últimos 80 años. Lo primero es el capitalismo de aranceles. Como apuntaba el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, estamos ante un nuevo capitalismo, el del vaquero. Vuelvo a Europa, no puede dejar de estar presente en la mesa del poder universal, ¿no? Porque no estaría bien que eso quedase en dos manos. Dos manos, además, son dos capitalismos, el uno dictatorial y el otro de cowboys, que tienen sheriff y todo, sí, sino que además hay un tercer capitalismo que no puede quebrarse, que es el capitalismo más humano que hay en el estado del bienestar europeo. Europa intenta evitar una guerra comercial abierta. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, intenta en Washington evitar daños irreparables. Negocia. Bruselas busca compromisos de Estados Unidos para que no se suban los aranceles al automóvil europeo. A cambio, estaría dispuesta a rebajar las tasas a los coches yanquis. Pero de nuevo ha salido a relucir el IVA, la última excusa de Trump para el choque contra el viejo continente. Si en abril se concretan los aranceles al acero, medicamentos y coches europeos, esto supondría restar unos 175.000 millones de euros al PIB de la Unión Europea. Todo un recorte. Entre medias, los chinos también se mueven y comienzan ya los contactos con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Una visión más profunda. Guillermo Santos, socio de iCapital, muchas gracias por estar en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias a ti, Ignacio. Muy buenas a todos. ¿Cómo se podría definir el primer mes de este segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca? Pues mira, la definición es que la sorpresa es lo que ha reinado, porque el ruido arancelario lo esperábamos y las idas y venidas, pero la última fase que conocemos todos ligada a su intervención en la teórica pacificación en el conflicto entre Rusia y Ucrania está siendo absolutamente sorpresiva y llena, vamos a decir, de accidentes políticos, diplomáticos, a los cuales Europa asiste como convidado de piedra,
pero que vamos a ver cómo finalmente tienen un desenlace. Ha efectuado muchos anuncios de imposición de aranceles a diestro y siniestro, que sea al acero, al aluminio, al automóvil, a las farmacéuticas, a los microchips. Uh-huh. Pero todavía no ha impuesto unos aranceles propiamente dichos. Digamos que intenta negociar desde una posición de dominio. Así es. Bueno, la prepotencia de la administración Trump la hemos visto desde el minuto 1 y va a seguir así, ¿no? Porque él es el representante máximo de ese enfoque de no negociar, sino, como tú has dicho, imponer. Pero bueno, tú piensas que los aranceles para Trump son más bien un arma para forzar a determinados países y zonas geográficas a que acepten algunos acuerdos comerciales y luego, por otro lado, a que se llegue a lugares comunes en algunas materias de especial importancia para la nueva administración americana, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a temas de inmigración, me refiero a temas ligados a las famosas tierras raras y me refiero también al tráfico de drogas y entrada en Estados Unidos de algunas sustancias de lo cual se acusa a algún país especialmente, como sabéis, a México principalmente, y todo ello con China siempre revoloteando, ¿no? Que es el enemigo para mí número 1 de Trump, que realmente es el país al que sí que se le han impuesto aranceles nominalmente y en la práctica ya, pues todo ello lo juntas y su efecto en el PIB global y PIB de los países es reducido por ahora. Pero ya digo, estamos todavía en una fase iniciática de esta tendencia arancelaria de la nueva administración. Está claro que el objetivo es China, es el objetivo de la administración Trump. También lo fue ya de administraciones norteamericanas anteriores, como Biden, incluso ya venía la cosa desde la época de Obama. Pero, claro, Trump está obsesionado con desbrozar el resto de los problemas mundiales para centrarse en China, a costa de quedarse prácticamente sin aliados o que estos queden disminuidos. ¿Estados Unidos tendrá entonces la fuerza suficiente para enfrentarse en solitario o casi en solitario frente a China y a su aliado, que es Rusia? Pues mira, ahí yo creo que has tocado la fibra sensible. En estos momentos creemos, y otros analistas también lo creen, que el acercamiento y no ya acercamiento, el apoyo absolutamente claro, descarado de Trump al presidente ruso, Putin, se debe o puede apoyarse poco a poco en una causa que para esta administración y para las anteriores, como has comentado, era especialmente relevante, que era arrinconar a China. Entonces, arrinconar a China a costa de que Ucrania, el país invadido, se considere el país invasor para la administración americana, pues hombre, quizás sea bastante excesivo, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero yo creo que subyace ese deseo de que China cada vez sea menos fuerte, de que Trump se vaya hacia este lado tan peligroso y tan poco previsible que es Rusia y sobre todo la figura de Putin, y desgraciadamente Europa, pues como comentaba, continuamos siendo un convidado de piedra en una partida en la que ni a nosotros europeos ni por supuesto a Zelensky se le han repartido cartas. Hasta ahora la baraja solo la tienen Trump y Putin, ¿no? Con lo que vamos a ver. Guillermo Santos, socio de iCapital, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias a vosotros, un saludo a todos y a nuestros seguidores. Hasta pronto. La mirada económica. Los científicos saben que cada año el océano Atlántico se hace más grande, crece unos 4 centímetros de media, se alejan las orillas. En el último mes, la velocidad de alejamiento de Estados Unidos sobre Europa pues se ha acelerado. En la estrategia de Trump se mezclan presiones comerciales, arancelarias,
con las amenazas a la seguridad y las reclamaciones de un mayor gasto militar. Europa se siente a la intemperie y teme quedarse sola frente al imperialista y agresivo oso ruso. Así que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elevado el objetivo de inversión. Ya no reclama un 2% del PIB como estaba pactado en la cumbre de Madrid, en la del Museo del Prado. Ahora, Rutte, la OTAN, reclama un gasto del 3% y amenaza con llamar al hombre del saco. Se lo he dicho. Si no reaccionan a mi llamada, van a recibir otra llamada de un hombre muy simpático desde Washington que tiene mucha más prisa que yo. Así que les aconsejo que aceleren y que alcancen esa cifra cuanto antes, porque si no soy yo, recibirán la llamada de otro. España marcha a contrapié, apenas gasta el 1,28% del PIB en defensa. El Gobierno, en un gesto político, ha elevado esta semana los sueldos de los militares, una partida de apenas 400 millones de euros más, mientras insiste en utilizar herramientas mancomunadas europeas, es decir, utilizar deuda comunitaria para incrementar la compra en armas. Claro, que para eso hay que convencer al resto de los socios europeos, que también se gasten los cuartos. Pero esta es la fórmula que defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Que hay un compromiso claro de este Gobierno, el propio presidente del Gobierno, de incrementarlo hasta ese 2% del PIB y de hecho se está acelerando ese incremento de la inversión en defensa. España en los últimos tiempos, en los últimos años, está entre los países que más han aumentado la inversión en defensa en términos absolutos y ese es un compromiso que además pues ahora mismo está siendo parte, ¿no?, de la discusión, cuál es la cantidad, o sea, cuál es la inversión en defensa que necesitamos a nivel europeo ante la nueva situación geopolítica, estratégica internacional. Manuel Fernández Villacañas, coronel del aire en la Reserva y profesor de EAE Business School. Gracias por estar con nosotros en Onda Cero. Un placer siempre poder aportar valor en lo que de mí dependa o pueda aportar visión, ¿no? Bueno, en apenas un mes, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en este segundo mandato, han cambiado el contexto internacional de una manera que nadie había previsto. Vemos claramente cómo ha cambiado la posición de Estados Unidos respecto a Europa y respecto a Ucrania. Bueno, la OTAN, Mark Rutte, sigue insistiendo en la necesidad de incrementar el gasto en defensa de los socios de la OTAN, cuando Europa da la sensación de que se siente en la intemperie. Pues sí, yo creo que son ya muchos los años en los cuales el planteamiento de estar nuestra defensa en manos de estructuras lideradas, no nos engañemos, por Estados Unidos, como es la OTAN, pues la verdad es que marcaban para un gigante económico como es la Unión Europea, marcaban una debilidad clara en cuanto a la seguridad y la defensa. Y obviamente esto pues tenía que llegar en algún momento futurible y ha llegado. Estamos en una situación de encrucijada y la situación, por supuesto, sobre ese planteamiento, esta nueva situación, pues tenemos que posicionar claramente pues una iniciativa o iniciativas de cambio para garantizar poder estar a la altura de las circunstancias. ¿España tiene capacidad de llegar a ese 2% del PIB comprometido por el presidente del Gobierno en un plazo relativamente corto? Ahí hay muchas dudas. Más que nada, no en sí por el hecho de incrementar el 2% del PIB, sino sobre todo porque el planteamiento de lo que implica el gasto en defensa en su incremento, inversiones en armamento y material, incremento en sistemas logísticos, en estructuras cada vez más tecnológicas, donde ya no nos engañemos, la fuente de ventaja militar son tecnologías no duales, sino tecnologías específicas, cuyo desarrollo cuesta muchísimo esfuerzo y tiempo. Y el dotarse de las capacidades militares que podrían hacernos falta, por supuesto, no es instantáneo, no es pasar pues, en aquel de una gran superficie a retirar aquellas armamentos que realmente nos hagan falta, ¿no? Yo creo que el debate ha comenzado y, por supuesto, tenemos que, como país, como Estado miembro, fijar nuestras posiciones. Para mí se me antoja que la pregunta más importante que cuánto gastar es preguntarnos, en primer lugar, en qué tenemos que gastar y, por supuesto, en cualquier caso, plantearnos como orientación el gastar mejor. ¿Debemos gastar juntos todos los países de la Unión Europea? ¿Es necesario que planteemos soluciones que nos permitan, tal y como se hizo con la pandemia de COVID-19, plantear soluciones integradas en cuanto a la adquisición?
o es mejor hacerlo por separado? ¿Debemos fortalecer la industria de defensa europea con desarrollos a medida nuestros, o es mejor comprar prácticamente en el mercado internacional, sobre todo el norteamericano, que es el que tiene quizá las mejores soluciones? ¿Debemos hacerlo con fondos desde la óptica financiera exclusivamente propios, financiados a través de impuestos? ¿O es mejor dotar fondos comunes de la Unión Europea, habida cuenta de que se trata de un problema que nos afecta a todos? Si es necesaria una amplitud o un incremento de lo que es la necesidad de inversión militar en tan corto plazo de tiempo, difícilmente la industria militar europea podrá hacer frente a ella. Pero a la vez, la compra de armamento norteamericano no es depender una vez más de la tecnología estadounidense y, por lo tanto, depender estratégicamente de Washington. Exacto. Yo creo que esa dependencia histórica hay que coger el toro por los cuernos y empezar a plantear una autonomía estratégica y apostar por la soberanía tecnológica, ya no solo en materia de armamento y material, materia puro militar, sino también de todo lo que tiene que ver fundamentalmente con desarrollo industrial. Pero fíjate que yo creo que hay otro tema importante que conviene también incorporar en este debate. Durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas se han centrado en lo que es el desarrollo del típico hard power, el poder duro, ¿no? La vía diplomática parece que ha perdido énfasis, el smart power, pero lo que sí es importante es que ha ganado muchísima posición todo lo que son los desarrollos dentro de esa visión híbrida de los nuevos conflictos, lo que es el smart power a través de la inteligencia estratégica, la inteligencia económica, la guerra económica, la defensa económica consecuente, en fin. Hay otros derroteros donde además de misiles, además, en fin, de potencial en plataformas terrestres, navales o aéreas, hay otros contenidos más allá de la ciberseguridad, de la ciberdefensa en este caso, que tiene que ser cada vez más tenido en cuenta. Las amenazas híbridas son cada vez más tremendas y tenemos que ser capaces también, bajo mi punto de vista, de incorporar en este desafío, más allá de la visión tradicional de lo que son las amenazas típicas militares, incorporar otro conjunto amplísimo de nuevas amenazas que pueden ser incluso más destructivas y más temibles que las tradicionales. En esto Donald Trump es un maestro quizá, ¿no? Porque nada más llegar al poder lo primero que ha hecho ha sido mezclar todo en un mare magnum, en un cóctel, desde amenazas de aranceles, guerras comerciales y también amenazas incluso expansionistas. Y según sus partidarios, al final del proceso se verá el éxito, ¿no? Evidentemente claro, los americanos nos sacan ventaja. Muchísima, es que ellos tienen, y se soporta fundamentalmente su desarrollo estratégico como nación en sus Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que siguen siendo las primeras del mundo, las que tienen mayor capacidad letal. En fin, hablamos de un país que sigue siendo en materia militar el líder indiscutible. Claro, nosotros partimos de una situación, España en particular, muy distinta, muy distinta. Es cierto que nuestras Fuerzas Armadas, en términos comparativos con las Fuerzas Armadas de otros países europeos, tenemos potencialidades claras, como una gran capacidad de proyección y de despliegue internacional, lo hemos demostrado en las misiones internacionales, pero es cierto que para misiones no específicamente vinculadas al combate. Yo creo que tenemos una estructura de unas Fuerzas Armadas pequeñas, pero quizá tenemos un exceso de gastos fijos, de estructura, para realmente las capacidades militares puras que desarrollamos y generamos. Y por tanto, otra de las ideas fuerza que conviene también, creo, tener en consideración es la conveniencia de aprovechar para hacer otra revisión de los asuntos militares en España y por ende quizá en el conjunto de la Unión Europea. Una de las cuestiones importantes que quizá cuando históricamente hemos estado siempre pues mirando hacia la conveniencia en ese objetivo quizá un poco utópico, pero cada vez quizá pues más conveniente de la creación de las Fuerzas Armadas europeas, de una defensa común, es el planteamiento de estudiar exactamente cuáles son las consideraciones básicas de lo que necesitaremos realizar para que ese proceso
fuese cada vez menos utópico y más realista, ¿no? Creo que por ahí hay que caminar también. Pues Manuel Fernández Villacañas, coronel del Ejército del Aire en la Reserva y profesor de EAE Business School, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Pues muchísimas gracias, un placer. Metamorfosis. Es el momento de acercarnos a la transformación productiva, a la metamorfosis de la economía con la ayuda de Patricia Gijón. Microsoft presenta un chip revolucionario que mejora la computación cuántica. Se llama Majorana 1, es el primer procesador cuántico del mundo impulsado por qubits topológicos, componentes semiconductores más fiables. Microsoft ha logrado presentarlo después de 17 años de trabajo. Un procesador que marca un hito en la computación cuántica porque podrá resolver problemas complejos en inteligencia artificial, logística y modelado climático en menos años. Se logra un hito histórico en fusión nuclear en Francia. El reactor WES del Consorcio Internacional de Cadarache, al norte de los Pirineos, ha conseguido una reacción de plasma estable en menos tiempo que el anterior récord cosechado por China. Una investigación que utiliza sustancias del mar para proporcionar un flujo constante de energía limpia y que pretende crear una fusión nuclear como la del Sol. Explorer, un exoesqueleto para el día a día de los niños con problemas neuromusculares. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha presentado el proyecto Explorer, un exoesqueleto infantil para niños con enfermedades neuromusculares que no pueden caminar. Podrían usarlo entre los 2 y los 17 años. Su uso es sencillo y muy funcional, permitiendo utilizarlo en el día a día tanto en casa como en el exterior. Aún es un prototipo que debe pasar la verificación europea. Una vez se comercialice, se espera un coste de unos 50.000 euros sin contar con las ayudas y subvenciones pertinentes. Más noticias sobre la transformación económica en OndaCero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Todo esto en una semana donde hemos sabido y hemos conocido que el año pasado se vendieron en nuestro país más de 640.000 viviendas. Es el segundo mayor volumen anual desde 2007, y 2007 fue el ejercicio que abrió la crisis financiera por el estallido inmobiliario. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, niega la existencia de una burbuja. Miren, yo no soy economista, pero los economistas con los que hablo claramente no estamos en el escenario de definición de burbuja inmobiliaria, y yo lo traducía ante ustedes en la intervención, es que estamos en la situación opuesta. El Gobierno envía al Congreso, al Pleno del Congreso, de nuevo la ley de suelo, clave para agilizar la construcción de viviendas, clave para disminuir la presión de la fuerte demanda. Y a la vez, Junts defiende una propuesta para acelerar los plazos para el desahucio de los ocupas. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en la mirada económica de OndaCero.es.